Analista económico, analista financiero, Gonzalo Chávez. Gracias siempre, Gonzalo, por brindarnos estos minutos que me parece son importantísimos. Luego de que en estas últimas horas el ministro de Economía diera a conocer esa reducción del gasto en instituciones públicas, ¿qué le parece a Gonzalo Chávez esta decisión, estas primeras restricciones, si se quiere? Buenas tardes, Casimila, muchas gracias por el contacto. Mira, me parece un buen primer inicio. Es bueno que el gobierno salga de frente del espejo macroeconómico, sufre de narcisismo macroeconómico enorme. Tú recordarás que en los últimos 15 días han seguido la propaganda de la vanidad, que lo estamos haciendo maravillosamente, que todo está muy bien. Sin embargo, ahora estas medidas revelan la enorme crisis fiscal que vivimos, y son medidas que, si son entendidas como un primer paso, están bien, porque van a ahorrar algún dinerito, pero es marginal, yo te diría, ¿no? Con todo, si cortas propaganda, si cortas gastos en automóviles, en celulares, vas a ahorrar un valor. Simplemente para que tengas una idea, el déficit público en Bolivia es como de 3.000 millones de dólares. Con esto ahorrarás probablemente 10, 15 millones de dólares, lo cual es un buen comienzo, pero está lejos de ser las soluciones estructurales, es más cosmético. Yo creo que tiene un componente político más elevado, y los desafíos están todavía si el gobierno va a poder racionalizar la inversión pública, que siempre la ofrece como en 4.000 millones de dólares, pero en la realidad solamente ejecuta la mitad, 2.000, 2.500 millones de dólares. Habrá que ver qué hace con tantas empresas públicas deficitarias que se comen significativamente los ingresos estatales. Habrá que ver qué es lo que el gobierno va a hacer en materia de ingresos. ¿Va a aumentar impuestos a los cocaleros, a los gremiales grandes, a los cooperativistas mineros, o van a continuar pagando impuestos ínfimos? Entonces es una medida, yo te diría, para ponerlo de manera gráfica, las reservas internacionales que se han estado chorreando fuertemente en los últimos años, porque parte de eso ha ido a financiar el déficit público, cuando déficit público es cuando tus gastos son mayores que tus ingresos. Eso ha ido creciendo, y ese déficit público es como si en la piscina de las reservas internacionales tú tuvieras un hueco gigantesco, y ahora el gobierno lo que ofrece es colocar un chicle en un hueco grandote, ¿te das cuenta? Y su impacto pues es más político que real. Habrá que ver si en los próximos días el gobierno adopta medidas más fuertes, más estructurales. Ahora, algo que está pasando desapercibido, pero hay que mirarlo con cuidado, es que el gobierno ha aumentado el precio de la gasolina premium a 4.79, ¿no? Entonces, esto podría ser un primer paso para que de repente la gasolina regular no haya, o haya poca, ¿no es cierto?, como ha ocurrido con el caso de los dólares. Entonces ahí estaríamos frente a una medida un poco más estructural, más fuerte de recaudación que el gobierno quiere tener. Entonces son medidas muy, muy precarias, muy en un primer momento, pero lo bueno es que el gobierno reconoce que hay un problema. Cuando tú tienes que solucionar de manera estructural cualquier tema de la vida personal o de la vida de las empresas, las instituciones y los gobiernos, un paso muy importante es reconocer que estás con problemas, reconocer que estás en crisis. Y al hacer el gobierno esto, pues está reconociendo algo que los analistas económicos lo venimos diciendo hace muchos años y que el gobierno nunca quería ver. El déficit público, Casimira, son 11 años, no es de ayer, son 11 años de déficit público. Y el gobierno ahora comienza con un maquillaje que, si es señal política, digamos, está bien, pero habrá que ver si entran a realmente hacer las reformas estructurales que se requieren. Ahora eso, Gonzalo, porque estas primeras restricciones económicas deberían venir acompañadas, si se quiere, de otras más adelante, porque nos decías que ahora es más o menos un maquillaje, no es de fondo, pero será una manera, no sé si la palabra será disimulada, o será una manera de que el gobierno quiera entrar de a poquito a esta situación que, como bien lo dices tú, no es fácil económicamente hablando en el país. Bueno, yo creo que probablemente en el pasado lo han hecho así, hacen políticas muy marginales, pero después va profundizando. Eso sería lo serio.
¿no es cierto? Porque esta es una medida política que seguramente distrae a cierta gente, pero no es el fondo, ¿no? Porque no te olvides que hay 500.000 de personas en el sector público boliviano, 500.000 de personas del sector público boliviano. Tú tienes gastos en corrientes elevadísimos. La inversión pública en Bolivia, ¿no es cierto?, es de 2.500 millones de dólares, que a veces no es efectiva. Entonces, el gobierno sigue insistiendo, por ejemplo, en que va a implementar 150 empresas públicas. ¿Tú imaginas la cantidad de dinero que se necesita para eso? El gobierno insiste con sus políticas de gasto. Y ahora lo que ha hecho es un poquito lanzarte unos fuegos artificiales donde a mucha gente le gusta, porque la gente, digamos, en general piensa que cortando celulares o restringiendo automóviles o haciendo medidas así superficiales resuelves los problemas. No, eso es muy lejos. Ni siquiera bajándole el sueldo a la mitad a todos los funcionarios públicos, que sería una buena idea, pero no resuelves el problema. O sea, el problema es gigantesco. De déficit público son 3.000 millones de dólares. De subsidios a los hidrocarburos son 2.000 millones de dólares. Ahí nomás ya van 5.000 millones de dólares. Entonces, estos son juegos políticos, ¿no es cierto?, y que no van al fondo. Ojalá que el gobierno, pues, ya que ha reconocido que hay crisis, pues adopte medidas más fuertes, como es el caso del subsidio a la gasolina, que algo hay que hacer en algún momento. No sé si este gobierno se va a animar. Hay que ver el tema de la inversión pública, hay que ver el tema de una reforma tributaria. Casimira, este modelo económico ha creado nuevos ricos, que mueven más o menos 25.000 millones de dólares, o sea, más de la mitad del PIB boliviano. Y te digo quiénes son, con cifras bien modestas, ¿no es cierto? El comercio entre formal e informal mueve 16.000 millones de dólares. ¿Ya? Si agarras tú los cooperativistas mineros, incluyendo el oro, 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Eso ya son 22.000 millones de dólares. Y si muy modestamente suponemos que el circuito cocaína mueve como 3.000 millones de dólares, estamos hablando de 25.000 millones de dólares que pagan muy pocos impuestos. Entonces, ahí está la plata grande. No va a ser cortándole el celular a un funcionario de segunda que vas a resolver el problema fiscal. No. Ayuda, señaliza, muestra un buen camino, muestra que el gobierno reconoce sus problemas, pero no es la operación de corazón abierto que la economía boliviana necesita. Ahora, Gonzalo, básicamente al mismo tiempo, no sé, con horas de diferencia, la ASFI presentaba un estudio acerca de los depósitos en el sistema financiero boliviano, que en los últimos 10 años, decían, ha mejorado ostensiblemente. Comparando desde el 2022 al 23, decían que realmente los depósitos del público en el sistema financiero han mejorado. Mi consulta es, luego de estas restricciones económicas, ¿será que ese crecimiento en los ahorros bancarios van a continuar, o tú crees que haya una especie de freno, o realmente todos debemos apretarnos el cinturón y decir, bueno, hay que ir apretándonos y ayudándonos unos a otros? Bueno, yo creo que el camino es reconocer los problemas, ¿no es cierto?, y no negarlos. Ese es el primer paso. Un segundo paso, por supuesto, es ver de qué manera pues, se van ajustando los gastos, las inversiones que hace el Estado, cómo achicamos ese elefante gigantesco que es el Estado boliviano. Y después cómo mejoramos lo que es la tributación, ¿no es cierto?, todo lo que significa una reforma tributaria, donde en mi opinión se debe bajar el impuesto a los que durante casi 200 años han pagado impuestos y que paguen los que nunca han pagado impuestos, ¿no? Especialmente los nuevos ricos de ahora. Por supuesto también que no nos olvidemos que en lo estructural es el cambio del modelo económico. A mí no me sorprende que el sistema financiero reciba mucho dinero, porque hay una burbuja de consumo impulsada por el gobierno hace muchos años, donde el tipo de cambio real se ha mantenido apreciado para que la gente importe. Mira, las importaciones en Bolivia eran 2.000 millones de dólares el año 2006. Ha subido eso a 13.000 millones de dólares el año pasado, ¿no? El anteaño pasado, el 2022.
Entonces, imagínate cómo creció eso. Ahora, ¿eso es desarrollo económico? No, eso es burbuja de consumo. De la misma manera, pues, ¿cuánto exportaban los cooperativistas mineros en el pasado? Serían 100 millones de dólares. Ahora exportan 3.000 millones de dólares. Entonces, por supuesto que hay un grupo que se ha beneficiado y se ha bancarizado. Entonces, parte de ese dinero está en los bancos y eso es lo que reflejan estas cifras. Estas cifras están mostrando que la economía boliviana se hinchó, ¿no es cierto? Tomó anabólicos, pero no se desarrolló, ¿no es cierto? No aumentó la productividad, no aumentó la competitividad, no hubo innovación tecnológica. Eso ocurre a veces, permíteme un ejemplo muy sencillo, cuando tú tienes un amigo que es muy chiquitito, muy flaquito, y de repente lo ves y aparece fuerte, con unos músculos brutales, está como un Tarzán, ¿no es cierto? Y uno le pregunta, ¿qué ha pasado? Y en poco tiempo, lo que esa persona ha tomado son anabólicos. Entonces, la economía boliviana, desde el 2006, con los precios de las materias primas muy elevados, ha tomado anabólicos, se ha hinchado, ha engordado, ha entrado en lo que en Aymara se llama la edad de la pojorancia, que es el engorde en disfrute, ¿no es cierto? Un disfrute de clases medias, si tú quieres, pero basada en una economía informal gigantesca. Eso no es desarrollo, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, mueve dinero, y ese dinero, pues, también va a pagar parte de él, va a pagar en los bancos. Bien. Preguntan, ¿cómo ve la convocatoria internacional para industrializar el litio? ¿Será posible lograr la tan ansiada sustitución de importaciones? Mira, Casimira, yo realmente, y creo ser una persona relativamente informada, no sé lo que está pasando en el litio, porque ya nos han dicho que ya estaban industrializando, que ya están produciendo carbonato de litio, ahora nos dicen que recién van a convocar para la industrialización. Hay un problema serísimo de información en el tema del litio. Sería lo deseable, ¿no es cierto? Pero el primer paso es que nos expliquen y nos muestren todos estos convenios que se han hecho con rusos y con chinos. ¿Cuánto de esos convenios o en esos acuerdos, cuánto queda para Bolivia? ¿El 10, 20, 30, 50, 80%? ¿Qué tecnología nos van a dejar? ¿Cuánta mano de obra boliviana van a utilizar? ¿Cuál va a ser los recursos que dejan para Potosí, por ejemplo? Es decir, necesitamos muchísima información porque yo confieso que del litio no entiendo, veo la propaganda diciendo que ya estamos al borde, ¿no es cierto?, de la industrialización, pero hoy día aparece de repente y te dicen recién vamos a convocar para que las empresas vengan y hagan la industrialización. Entonces hay mucha desinformación y es clave, ¿no es cierto? El litio puede ser el futuro, pero yo honestamente confieso que no sé lo que está pasando en el litio, ¿no es cierto? Tiene enormes potencialidades, por supuesto, ¿no es cierto?, pero hay que cambiar radicalmente la política informativa para mostrar que estamos avanzando. No te olvides que con el litio tenemos competidores como los argentinos y los chilenos que van a mayor velocidad que nosotros. También preguntan, ¿las medidas asumidas por el presidente Luis Arce demuestran la crisis o deterioro del actual modelo económico? Bueno, mira, hace años que mostramos por qué viene la crisis, porque mucha gente, a ver, cuando alguien está enfermo, digamos, y tú vas al doctor, supongamos que vas al doctor House de la serie que hay, entonces el doctor House no te atiende a primeras, porque atiende casos graves, ¿no? Y te reciben los médicos de segunda línea, los médicos que lo ayudan. Entonces los médicos que te ayudan te hacen 3 o 4 pruebas muy básicas, ¿no es cierto? Y te dicen, a ver, ¿cómo está su temperatura? Bueno, no está mal, el crecimiento 2%. Después agarran y te dicen, a ver, ¿cómo está la tasa de desempleo? 3.7, bueno, razonable. Y te dicen, bueno, mira, además vamos a medir la sangre y de repente la inflación es 1.4, 1.5%. No está mal. Van donde el doctor House y dice, doctor, este paciente es una maravilla, ¿no es cierto? Y el doctor House obviamente entra en cólera, que es un renegón, y los manda a pasear porque le dice, a ver, has hecho las tomografías de esta persona, has sacado radiografías, has hecho análisis más genéticos, más complejos para esta persona. Nada, no se hizo nada de eso. Entonces, hace muchos años, es decir, miren, cuando tú tienes escasez brutal de dólares, eso es crisis. Cuando tu sector hidrocarburos ha bajado de 60 millones de metros cúbicos por día a 37 y estás por perder uno de tus mercados que Argentina se va a salir del negocio, eso es crisis. ¿No es cierto? Cuando tú tienes un déficit público hace 11 años de 7.5% del PIB, eso es
crisis, ¿no es cierto? Cuando tú tienes una burbuja de consumo basada en el sector informal, donde la mayoría del trabajo de sobrevivencia que la gente tiene, en un 80% está en el sector informal, eso es crisis. Cuando tú tienes, por otra parte, reservas internacionales que estaban en 15 y ahora nadie sabe cuánto están, menos de 2.000 probablemente, eso es crisis, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que, cuando uno diagnostica a un paciente económico, no puede quedarse en la superficie, tiene que ver mucho más profundamente y ahí te vas a encontrar con tumores como lo que estamos hablando ahorita de un enorme déficit público que ahora lo quieren resolver con una pequeño maquillaje, ¿no es cierto? También dicen, si cree que el modelo económico ya está agotado. Bueno, yo creo que sí, el modelo económico está agotado, es un muerto que se olvidó de caer y el gobierno no lo reconoce. ¿Por qué está agotado? ¿No es cierto? Porque el excedente, el origen, el dinero, la fuerza que le daba a este modelo era el sector hidrocarburos. El sector hidrocarburos, en la lectura del gobierno, ha sido nacionalizado y han hecho una serie de reformas en el sector y de repente, como los precios del gas se fueron al cielo, allá por el 2006, 2007, ¿verdad? Entonces, de ahí entró una cantidad de plata brutal. Bolivia llegó a exportar 6.600 millones de dólares de gas a Brasil y la Argentina. Y también recibía del negocio 5.489 millones de dólares. ¿Tú te imaginas la chorradera de plata que eso significa para una economía pequeña? Era brutal. Gobiernos bolivianos recibió del sector gas más de 70.000 millones de dólares. Entonces, y eso ha alimentado y ha generado todos los éxitos, entre comillas, ¿no es cierto?, la burbuja de consumo de estos años. ¿Qué ha hecho el gobierno? Lamentablemente, por un talento que yo de alguna manera me tienen que explicar, ha estrangulado al sector que le daba el excedente. Ha dejado de explorar y producir gas, ¿no? Y ha bajado la producción de gas de 60 a 37 millones de metros cúbicos. Entonces, el modelo pues se agota en la medida que la plata que te hacía funcionar ese modelo está con serios problemas, ¿no? También preguntan, ¿una manera de mejorar la situación económica del país podría ser mediante el fortalecimiento del ahorro público? Bueno, mira, las reformas tienen que ser de varios tipos, ¿no? Reformas de corto plazo, largo plazo, mediano plazo. No hay una solución. Yo te diría que hemos entrado en una situación tan grave que la estrategia que queda en el corto plazo, y es lo que el gobierno puede hacer, en el largo plazo veremos si el litio o el gas vuelve a renacer, pero en el corto plazo hemos entrado en una estrategia que en inglés se llama every penny counts, o sea, cada centavo cuenta, que una traducción más libre al español sería cada puchito cuenta. Entonces el gobierno, como han estrangulado al que le daba el dinero con mucha fuerza, que era el sector hidrocarburos, pues ahora tiene que juntar puchitos. No le queda otra. Entonces, bueno, hace una pequeña reforma y dice que no va a gastar más en salarios o no va a gastar más en celulares o en automóviles. Un puchito pequeñito. Si en algún momento modificara, digamos, el sector hidrocarburos, otro puchito. ¿No es cierto? Si modificara los subsidios, porque el gran problema no está en la gasolina, está en el diésel. No creo que se animen a tocar el diésel porque hay grupos muy poderosos detrás de ese precio subvencionado, como son los cooperativistas mineros o la agroindustria. Pero en gasolina sí. ¿Vas a resolver el problema? No, pero vas a encontrar otro puchito. Liberas las exportaciones bolivianas que están controladas. Vas a resolver problemas, pero no, juntas otro puchito. Entonces, vamos a vivir juntando de 300, de 200, de 400 millones de dólares, y el hueco es muy grande. Entonces, pues habrá que ir de ese camino. Ese es el camino que queda. Si es que sigues este mismo modelo y sigues negando el agotamiento estructural de Pero si tú crees que necesitas un cambio de fondo, pues seguramente en el 2025 ese va a ser el centro del debate electoral, es que tienes que cambiar radicalmente este modelo económico porque ya es un muerto que se ha olvidado de caer. Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos.